Amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa desde la escuela. Estamos en la Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Lazo. Vigil Televisión presenta este programa en homenaje al bicentenario de Francisco Lazo. La presentación del libro El Territorio nos dice lo siguiente: yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Libro Levítico, capítulo 26, versículo 4. De esta manera recibimos al arqueólogo Jesús Gordillo Vegaso, director del Archivo Regional de Tacna, y a quien estamos muy contentos de recibirlo, muy emocionados de conversar con un arqueólogo y tenerlo desde la escuela. Bienvenido, señor Jesús. Gracias John por la invitación. Y bueno, yo he tenido siempre, desde su creación, ¿no?, un acercamiento bastante estrecho con la Escuela Francisco Lazo. Soy testigo de la creación de esta escuela y bueno, y amigo de muchos docentes, de muchas promociones, incluso he sido padrino de algunas disertaciones para tesis de los graduandos de la escuela. Entonces me siento realmente yo como en mi casa. De verdad. Cuéntenos un poquito, usted ha estado en los inicios, la Escuela Francisco Lazo, bueno, ha sido sede de anteriores instituciones, de colegios también, y bueno, más antes creo que su inicio, no sé muy bien, fue en la época del cautiverio, donde se construye, no sé si para una familia chilena o algo así. Claro, este es un edificio que, claro, se construye antes de la época del cautiverio, indudablemente. Es una casona, bueno, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, que reúne, tú sabes que para la declaratoria de patrimonios son 3 requisitos mínimos que tiene que reunir un inmueble, ¿no? Uno de ellos es si es que en el inmueble ha sucedido algún hecho histórico importante, ¿no?, o ha nacido una persona importante dentro del contexto histórico de nuestra región o a nivel nacional, ¿no? 2 es el estilo del inmueble de esta casona. Y 3 es el interés para la investigación, sobre todo los tipos de materiales constructivos con los cuales se ha edificado el inmueble, ¿no?, que sirva para asuntos de investigación. Entonces, esta casona indudablemente reúne los 3 requisitos, muy parecido a lo de la Casa de la Comisión Jurídica, ¿no?, en donde funciona el archivo. Entonces, cualquier esfuerzo, John, que se haga para poder mantener en buenas condiciones este inmueble, que es sede, ¿no?, de la Escuela Superior Artística Francisco Lazo, yo creo un compromiso y una obligación que no solo tiene que cumplir la escuela, ¿no?, sino también las instituciones que de alguna u otra manera velan por el patrimonio cultural. Llámese la DDC Cultura, la misma Municipalidad Provincial de Tacna y el propio gobierno regional. Ya son pocas realmente las casonas de este tipo, de este estilo, ¿no?, que de finales, diríamos de mediados del siglo XIX, que quedan ya en nuestra ciudad. Es cierto, usted llegó aquí a Tacna en año 1983. Usted bien lo señala aquí en el libro El Territorio. ¿Cómo encontró esta Tacna? Ya han pasado ya 40 años. 40 años. 40 años. Sí, yo llego a Tacna el 1 de junio de 1983, que vine por un trabajo, como siempre lo comento, por 6 meses y ya me quedé 40 años. Para un trabajo de análisis de materiales arqueológicos del cementerio Peaña, donde ahora hay un museo de sitio, ¿no?, contratado por lo que era en ese entonces el Instituto Nacional de Cultura, ¿no?, para este trabajo aquí en el INC de Tacna.
Y bueno, te diré que cumplí mi labor hasta diciembre y bueno, me animaron para que pueda continuar trabajando en el INC de Tacna y bueno, por esas cosas que a veces suceden, uno no sabe dónde va, diríamos, a iniciar su vida profesional, pues me quedé aquí en Tacna y muy contento porque profesionalmente yo he nacido en Tacna y todo lo que soy, lo poco, lo mucho, lo regular o lo nada, ¿no? Se lo debo a Tacna, ¿no? Parte de mi identidad está plagada de la historia de Tacna, de sus paisajes, ¿no? De su gente, de su historia, de su arqueología. Entonces, en estos 40 años he asimilado eso y en sí te diré que es gran parte del sentido de pertenencia que yo tengo es Tacna, porque yo llego a Tacna a los 23 años. A los 23. Más 40 son 63, tengo 63, 64 años, 64 años, 64. Bueno, cuando yo llego a Tacna, pues es una ciudad pasible, tranquila, ¿no? No recuerdo habitantes, 100.000 y tantos, me parece por ahí, o un poquito más. Una ciudad en donde el límite de la ciudad era la agronómica, acá abajo como el ingreso al Cono Sur o al distrito de Gregorio Albarracín, y de ahí en adelante era pues una pampa totalmente desolada. Y desde el punto de vista arqueológico, ¿en qué situación se encontraba Tacna en ese tiempo? Mira, sí se habían hecho trabajos arqueológicos, se conocía muy poco porque casi la arqueología del sur de Perú yo la conocí, en la universidad nos hablaban poco sobre la arqueología de Moquegua hacia el sur, ¿no? Moquegua, Tacna, había todavía poca investigación en Arequipa, pero yo cuando llego a Tacna empecé a conocer más de la arqueología de esta zona con los colegas chilenos, ¿no? Arica, que habían ellos sí avanzado con mucho trabajo de investigación, la cultura, los grupos culturales, la cerámica, muy parecida, estamos hablando de los mismos grupos culturales, los mismos estilos de producción de cerámica. Entonces todo lo que yo podía ver en Arica, en sus museos, en los trabajos de investigación, era lo mismo que estaban aquí, los mismos estilos locales, ¿no? Del Horizonte Medio. Y aprendí ahí qué era lo que conocíamos en esta época para Tacna, ¿no? Trabajo de la cueva de Toquepala, Roger Rabine, Jorge C. Muelle, ¿no? Que habían trabajado, los trabajos del antropólogo alemán Hermann Trimble, que por los años 70 al 75 había trabajado por aquí, los trabajos de la Universidad Católica Santa María, cuando existía el Instituto de Estudios Precolombinos, ¿no? Los trabajos de la doctora Isabel Flores Espinosa por los finales de los años 50, los años 60. A ver, si la memoria no me falla, en Micuya, los trabajos de Jiménez, este embajador cubano que hizo unos trabajos interesantes en Micuya en los años 70. A ver, los trabajos de Masuda, pero etnográficos, pero también había visitado sitios arqueológicos. Entonces, cuando yo llego, encuentro más o menos ese escenario de investigaciones arqueológicas de Max Zule, ¿no? El año 1902 hasta el año 1905, creo, al 1910, hace trabajos durante la ocupación chilena, ¿no? En Arica y en Tacna. Okay. Eso era en gran medida lo que conocíamos de la arqueología tacneña, Ellón. Pero entonces, usted dijo que no se conocía mucho, digamos, sí. O no sea desde no era muy difundido. No era o sea, muy difundido. Lo poco que había no se había difundido mucho. Ah, pero aún era poco todavía. Poco. Pero tenemos, digamos, un material bastante como para... Bastante. Tacna tiene una arqueología, diríamos, con todos los periodos culturales prehispánicos completos. O sea, tenemos nosotros todos los periodos, desde el periodo arcaico hasta la época inca. Tenemos el periodo arcaico, lo más antiguo, lo más reciente, periodo formativo, un periodo de horizonte medio o intermedio medio, ¿no? De horizonte medio o periodo medio,
¿no? De esta relación de los grupos altiplánicos de esa época. Estoy hablando más o menos 600, 500, 700 años antes, después de Cristo, ¿no? Antes este periodo formativo de la formación de las aldeas, donde empiezan a conocer la cerámica, se empieza a desarrollar la agricultura, después vienen ya los desarrollos locales tagneños y hasta que nos llega el Imperio Incaico. Muy bien, muy bien. Vamos a detallar un poquito más esto de los periodos, pero después de la pausa. Ya volvemos, esto es Desde la Escuela. El día de hoy nos acompaña el arqueólogo Jesús Gordillo Vegaso. Nos queda una curiosidad y una petición, yo creo que a pedido también del público que nos va a ver, que nos pueda explicar un poco más sobre estos periodos que se han estudiado ¿no? y que ya se han clasificado o categorizado para el estudio posterior de otras materias. ¿Sí nos puede explicar un poco más? ¿Cómo es que Mira, empieza? el periodo arcaico temprano es un periodo que más o menos bordea los 9000 años antes de Cristo, en donde la información más temprana la tenemos en la zona de Quebrada de Burgos, gracias a la investigación de una misión de arqueología de Francia, ¿no? Liderada por la doctora Danielle Lavallée. Ellos trabajaron a partir de los 90 durante casi 10 años en el campo, en Quebrada de Burgos, y ahí encontraron restos de estas poblaciones que te digo más o menos 9000 años antes de Cristo y con un periodo largo hasta los 4000, 5000 años. E incluso en este contexto de Quebrada de Burgos se ha encontrado hasta la fecha los indicios más antiguos de la presencia de la cerámica en Tacna, con algo de 1200 años antes de Cristo. ¿No? Trabajaba por el arqueólogo Aldo Bolaños, un arqueólogo de la San Marcos. Sí. Bueno, eso te hablo de la costa. Quebrada de Burgos es una quebrada que está en la costa, en el contexto del Morro de Sama, pero también en el altiplano y en las quebradas intermedias también existieron la presencia de estos primeros pobladores. Pero a diferencia de que los de la costa eran básicamente pescadores, basaban su economía en los recursos marinos, las poblaciones de esa época, estos pequeños grupos de esa época, ya asentados en las quebradas intermedias y en el altiplano, pues su economía estaba basada en la caza. Bueno, ahí pasa un largo periodo de años que estos grupos se van adecuando, se van, diríamos, integrando con el medio ambiente, van desarrollando una serie de manifestaciones económicas, tecnológicas, elaboración de artefactos de piedra. Poco a poco van conociendo materiales, diríamos como el metal, ya en los periodos del formativo, conocen la cerámica, empiezan con el trabajo de la domesticación de plantas, domesticación de animales, y entramos ahí a este gran periodo que nosotros conocemos como el formativo. La misma palabra lo dice, es una etapa de formación de estos pequeños grupos que ya vivían asentados en pequeñas aldeas. ¿Y ¿no? de qué tiempo ya se hablan? En el periodo formativo tenemos desde los 1200 años antes de Cristo hasta posiblemente los 400, 500 años después de Cristo. Hay un largo periodo ahí de experimentación, tanto en la elaboración de artefactos de madera, textiles, cerámica fundamentalmente, y la agricultura, ¿no? La agricultura.
Ahora, sitios de de este periodo, pues tenemos en la parte baja del Valle Caplina, en el Valle de Sama y en la desembocadura de los ríos Sama y Locumba, ¿no? Y bueno, ahí se inicia un contacto con poblaciones del altiplano de esa misma época, ¿no? Y como sabemos, más o menos a partir de los 500 años después de Cristo, 600 años después de Cristo, se gesta el gran estado tiwanaco y se inician las primeras oleadas masivas de gente del altiplano hacia los valles de la costa. Oleadas le entendemos por migración. No sé si serían migraciones o estos desplazamientos de poblaciones que bajan por intereses económicos, ¿no? De recursos naturales, empezar diríamos, a asentarse en espacios productivos, en los valles para el cultivo de productos, ¿no? Que se hace en el altiplano para el pastoreo de camélidos, ¿no? Y este periodo es largo. Sospechamos que están llegando a Tacna 600 años después de Cristo y se quedan hasta más o menos los 1100 después de Cristo. O sea, tenemos una presencia de poblaciones altiplánicas asentadas en este valle, conviviendo con las poblaciones locales, no conviviendo con las poblaciones locales. Una vez que la hegemonía del Estado tiwanaco empieza a decaer, ¿no? Diríamos por la misma emergencia de las poblaciones locales que se van consolidando, ya aparece un nuevo periodo que lo conocemos como los desarrollos regionales tardíos, o en el esquema de la línea de tiempo a nivel nacional se le conoce como el intermedio tardío, ¿no? Y es allí donde se desarrollan todos estos grupos locales, con una manifestación artística en su producción de cerámica y de textiles impresionante, ¿no? En la costa del sur de Perú y el norte de Chile aparecen estilos locales como San Miguel, Chiribaya, San Miguel, Pocoma, Gentilar, que son estilos yungas, y en los valles intermedios, o la zona quechua, o los valles de la sierra, ¿no? se gestan también poblaciones locales, que en el caso de Tacna hemos identificado como el estilo cerámico de Zitajara, ¿no? Y en Moquegua se le conoce como, por ejemplo, Estuquiña, que son del mismo periodo, de la misma época, con sus peculiaridades, sus características muy propias. En todo el apogeo de estos grupos, que eran grupos muy sólidos, muy fuertes, que dominaban toda la región yunga, la región de la costa, del litoral, que posiblemente hablaban, no el aymara, hablaban una lengua que, según los estudios de la doctora María Rostodowski, la identifica como la lengua Coli o Cole, que pertenecía al reino Colesuyo, que es un reino que no es de los cuatro suyos o reinos del Tahuantinsuyo, es un reino propio, local, ¿no? Y que en esa época se estaba hablando el puquín. Algunos postulan la tesis de que esta lengua coli o yunga es una especie de derivado de la lengua puquina costeña, yunga, ¿no? De esta parte. ¿La lengua puquina es más antigua que la coli? Que la más antigua que la aymara, y que para esta zona era la primera lengua que se habla aquí. Después ya viene el aymara y con los incas el quechua. Sí, por cierto, acerca de la toponimia, ¿no? Hay nombres de valles, cerros, las mismas distritos que actualmente se tienen. Mucho se creía que eran, o antiguamente por los otros historiadores antiguos creían que eran aymaras, ¿no? Y recién últimamente, ¿ya desde cuándo se sabe? Mira, nosotros teníamos esta información de la lengua puquina se ha publicado hace mucho tiempo, sino que no se ha difundido adecuadamente y siempre ha primado de que estos son territorios aymaras. Y no es así. Arqueológicamente, o el dato arqueológico también demuestra de que estas poblaciones son locales, no son altiplánicas, ¿no? Y etnográficamente y lingüísticamente que estas poblaciones no hablaban el quechua ni el aymara, ¿no? La primera lengua que empiezan a hablar es el puquina,
De las ¿no? cuales también hay que decir que derivan una parte de las... ¿no? Claro. Entonces, hay una mezcla, así como la cultura, hay un misticismo, se mezclan patrones culturales. La lengua es igual, ¿no? Los términos aymaras, quechuas, puquinas se van mezclando, ¿no? Se van fusionando. Los aymaras empiezan a coger términos puquina y los aymarizan, ¿no? Y los quechuas igual cogen términos puquina y los quechuaizan, de tal manera que muchos términos que nosotros pensábamos que eran aymaras o que eran quechuas no son así. O sea, muchos vocablos son vocablos puquina. Para dar un ejemplo, por favor, si nos podría decir algunos nombres. Mira, que por tenemos ejemplo, y todos qué- los sus nombres de la significados. toponimia que terminan en aya, Ya, todos son puquina. ya. Y un significado, un ejemplo, por ejemplo. Chiribaya, Calumbraya, Ya. Chejaya. Sus significados. No sé. No lo recuerdas. No lo recuerdo exactamente. Ya. A ver, ¿qué más? Talabaya. Ya, ok. No sé, todos los nombres que terminan ahí, por lo menos en este caso, son Que son vocablos que bastantes. pertenecen al puquina. Hay incluso muchos vocablos que las caletas tradicionales, como en el norte de Chile, por ejemplo, y en el sur de Perú, son también de origen puquina, no son quechua ni aymara. Yo tenía, por ejemplo, términos de isigua, ¿no? Chinguillo, ¿no? Inchaca, que son términos muy yungas, ¿no? Atarraya, qué sé yo, términos que son muy propios de la costa y que no tienen un significado quechua ni aymara. Entonces, si no tienen un significado quechua, no tienen un significado aymara, son vocablos que pertenecen a la lengua puquina. En el norte de Chile se ha hecho un inventario de todos estos vocablos tradicionales en las caletas y todos corresponden a esta lengua, ¿no? María Dostodowski la identifica como la lengua coli o cole, ¿no? Que es una lengua muy propia, yunga, muy propia de esta zona que hablaban la gente que vivía en el valle, en la cabecera del valle, la gente litoral. Litoral sobre todo. En el litoral, y es Ya. imposible que sea un derivado puquina, o sea, diríamos un puquina yunga, un puquina costero, porque es igual que el quechua cusqueño, el quechua cajamarquino, el quechua de Quito, el quechua ayacuchano, tienen sus variantes. Muy El tema de la interesante. lingüística es un tema amplio, no está todavía bien desarrollado, hay pocas personas que están tocando a través de trabajo de Actualmente, por investigación. ejemplo, Por ejemplo, la profesora Estela Gamero, ya. Dentro de nuestra localidad. dentro de nuestra, bueno, el que más ha investigado el tema es Cerrón Palomino. Ya. Tú lo puedes ubicar en el internet, el profesor Cerrón Palomino, y Es, digamos que la ahí figura muchos- más representativa. Sí, ¿no? de la investigación lingüística en el Perú, y ahí puedes tener una referencia muy importante de la presencia de la lengua puquina, que cuando llegan los españoles la identificaron como la lengua secreta de los incas. Interesante. Es muy interesante conversar con usted, señor Jesús. La arqueología, ¿qué es lo que tiene la arqueología? ¿Qué es lo que atrae? ¿Cuál es el momento, el punto en que no sé, hay una conexión, hay un interés, una curiosidad, ¿no? Claro, la arqueología es el estudio de las sociedades del pasado a través de los restos materiales que ha dejado. Es decir, o sea, no es al revés, no es el estudio de los materiales para entender las sociedades, es el estudio de las sociedades ¿no? a través de los restos materiales que ha dejado, ¿no? Nosotros trabajamos en la arqueología un poco para reconstruir del dato empírico al dato histórico, es decir, del dato burdo, diríamos, entre comillas, que encontramos en el campo, ¿no? Y una vez que lo procesamos, lo analizamos, lo llevamos al laboratorio, gabinete, contextualizamos todo, ¿no? Se convierte en un dato histórico, es decir, ese objeto comienza a contar su historia. O sea, el arqueólogo tiene que tener la capacidad científica de hacer, entre comillas, hablar, ¿no? a los materiales que nosotros encontramos. O sea, los materiales por sí solo tienen que empezar a hablar y contar la historia de las sociedades, ¿no? Y esa es una pasión. Eso. El ir buscando, el ir excavando y encontrando evidencias de cómo vamos contextualizando esas evidencias, cómo le vamos dando un sentido racional dentro del marco científico,
es una pasión, porque a veces excavamos y no sabemos qué vamos a encontrar. Podemos estar, diríamos, confirmando nuestras hipótesis de trabajo, como de repente encontramos cosas que no han sido planteadas en el marco, ni en el marco teórico, ni menos en la hipótesis, y ahí es donde que empiezan a cambiar las cosas. Por eso el conocimiento histórico es dinámico, es subjetivo, no es totalmente objetivo, porque a la luz de nuevos datos, de nuevas evidencias, de nuevas técnicas, de nuevos métodos científicos, ese conocimiento va cambiando. No es determinante y absoluto, no es ¿verdad? Yo puedo estar hablándote de repente sobre un tema de mi cuya y puedo dar mi teoría, mi planteamiento de lo que yo conozco hasta la fecha sobre mi cuya, pero pueden venir arqueólogos de aquí 10, 15 años y encuentran nuevos datos, vienen con nuevos instrumentos, ¿no?, de registro, de evidencias y pueden ir cambiando las cosas, ¿no? Y en buena hora. Muy bien. Está con nosotros el arqueólogo Jesús Gordillo. Ya regresamos nuevamente de esta pausa. Mucho antes que el sol de los incas en las entrañas de la Arunta naciera, mucho antes que el Chupiquiña y el Tacora dieran los primeros alaridos, una lluvia de estrellas de lo alto del cielo descolgóse y entre un bosque de vírgenes vilcas bordó en lo profundo un nombre, Tacna. Fragmento del poema Tacna del señor Freddy Gambetta Uría. Estamos de vuelta con el arqueólogo Jesús Gordillo de Gazo. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció este pequeño fragmento del poema? Claro, es la manera, bueno, Frey tiene una manera muy peculiar, muy agradable, muy sentida, ¿no?, de expresar a través de la poesía y la metáfora Tacna. Entonces, ese fragmento de cómo él idealiza cómo surge Tacna es maravilloso, ¿no? Porque, bueno, habla de los volcanes y posiblemente estos valles se generan como producto de todos estos mecanismos geográficos, ¿no? Y sí, ya lo había escuchado antes, lo había leído. Y sí, muy reconocido y muy bonito. Siempre es siempre es agradable leer y escuchar la poesía de Frey. Sobre todo se lo interpreté enfrente de usted porque creo que remonta un poquito a ese origen imaginario, ¿no?, de esta parte de nuestro territorio que tanto amamos. Bueno, otra pregunta que yo quería hacerle, hablábamos de que se ha difundido muy poco en algunos de los trabajos de investigación y que recién a los años, recién se dan cuenta. Yo tengo una atención en especial sobre los geoglifos, porque se hizo muy popular, ¿no?, muy popular los geoglifos de Nazca, ¿no?, que se presentan hermosas figuras, ¿no?, y tiene muchos trabajos de investigación, mundialmente es muy conocido. Y me llamó mucho la atención que, bueno, hace muchos años, que en Tacna también hubieran eso, porque yo no desconocía este mundo tan bonito, y lo poco que conocía me sorprendió encontrar o saber que había geoglifos aquí en Tacna. El doctor Cabañaro presenta en Materiales para la Historia de Tacna una página que le dedica, donde cita a José Belisario Gómez, ¿no?, donde dice: hay un geoglifo entre el Cerro Magoyo, haciendo un arco entre la punta, el Cerro La Morena. Y no sé, me gustaría saber un poco más de usted. Usted ha trabajado en este campo y ha tenido trabajos, ya nos va a contar sobre la Quebrada de los Escritos. Claro, los geoglifos en Tacna. Claro, Belisario Gómez, él habla de que él había observado subiendo de Arica hacia Tacna, antes de ingresar a Tacna, a mano izquierda, ¿no?, en la Quebrada de los Moles, que es una quebrada que baja más o menos a la altura de Para. En esa ladera describe Belisario Gómez algunas figuras,
Dice que parecen letras chinas. Letras chinas. Letras chinas, ¿no? Hundidas en la ladera, y conocemos que esa es una ladera arenosa. Mira, yo he tratado de encontrar ese registro, los he visto a toda hora, ¿no? del sol, para ver si a través de estos juegos de luces y sombras se puede visualizar. No se ha podido visualizar porque yo sospecho que por estos fenómenos eólicos, y como es una arena muy suelta que tiene la superficie del Intiorco, en esta parte de las faldas o del Cerro Magoyo, porque debajo de esa arena hay piedra de cantería, esa es una roca. No, o sea, no todo el cerro es arena, es roca también. Sospecho porque por estos fenómenos eólicos pues se han borrado o han sido sepultados. Entonces es un poco difícil, pero no creo que Belisario Gómez se haya inventado, ¿no? Los ha visto, si los ha descrito también es porque los ha visualizado. Y bueno, entonces de ahí viene la preocupación, el interés, bueno, ¿y por qué si en Arica hay geoglifos? Claro. Desde Tarapacá hasta el Valle de Yuta. ¿Y por qué no hay en Tacna? ¿Qué ha pasado? O sea, se olvidaron de hacer este tipo de arte, ¿no? Y sí hay geoglifos. En la Pampa y Micuya hemos registrado varios geoglifos que yo he publicado por un libro que hice por los años 90 en Tacna, dos libros. En los años 90 ya encontraron geoglifos. En Micuya, claro. Geoglifos. Círculos, el geoglifo del agua, ¿no? Del ritual del agua, círculos concéntricos, medias lunas, que están publicados en mi libro. Entonces, no es que no existan, sí han existido. Lo que pasa es que no se había registrado, por ejemplo, geoglifos como el que se encontró el año pasado por los arqueólogos del Ministerio de Cultura, que estaban haciendo un trabajo de registro inventario en el sector C de la Pampa y Micuya, que se encontró camélidos. No, bueno, aparece la figura ahí muy sentada de un camélido, pero hay dos líneas, tanto en la parte superior como inferior, de camélidos también. No se nota muy bien porque seguramente por el tema de la oxidación, la textura y el interpedismo, pero sí, se ven que son camélidos. Y si hay camélidos en esa ladera, en la Pampa de Micuya, es posible que existan más. Aún más. Lo que pasa es que no se ha hecho un trabajo sistemático para el tema de geoglifos, como sí existe para el tema de los petroglifos. ¿No? Ahora falta empezar, diríamos, a repasar la Pampa de Micuya y empezar a rastrear con un dron la posibilidad de poder identificar más geoglifos, y yo tengo la seguridad que sí hay. Llevar a la realidad todo este trabajo, la gente pensaría que tal vez sería fácil o sencillo de hacer. Supongo que hay un trámite. Claro, ¿no? O sea, la intervención en todo sitio arqueológico necesita primero la elaboración de un proyecto de investigación, y este proyecto es puesto a consideración del Ministerio de Cultura para su aprobación. Y los que intervienen, investigan y dirigen los proyectos son arqueólogos. Entonces, es un proceso. Y eso también, para este tipo de trabajo se necesita recursos económicos, que es lo que a veces adolecemos. Pero sí, yo creo que Tacna se ha avanzado en arqueología porque han realizado trabajos aquí arqueólogos, no solamente nacionales, sino también extranjeros. No hay como 3, 4 proyectos de arqueólogos extranjeros, tanto en el Valle Caplina, en Valle Sama y en la zona de Tarata y Locumba, que ya se está trabajando hace unos 6, 7 años atrás. Aparte del trabajo de investigación hecho por Daniel Lavallée, ¿no? Y en la zona de Quebrada de Burros, en Morosama, y Susa de France, en la zona de Tacahuay. O sea, hay información. Bueno, y los trabajos que hemos hecho los arqueólogos tacneños y arqueólogos peruanos aquí. Si nos puede comentar, disculpe, señor Jesús, sobre la experiencia de la Quebrada de los Escritos. Ya. Claro. El nombre era atractivo, ¿no? O sea, Quebrada de los Escritos, ya te está diciendo algo.
y es muy probable que se esté refiriendo a geoglifos. Es muy probable. ¿Usted lo sintió así, lo percibió así la primera vez? Inmediatamente, ¿no? A través de Google lo he rastreado, pero lamentablemente a veces el Google no te posibilita todo. O sea, no te posibilita todo. Conversado también con colegas del norte de Chile, arqueólogos que también tienen esa enorme sospecha. Lo que pasa es que es una quebrada que está en el límite del límite entre Perú, entre Tacna y Arica, entre Perú y Chile. Yeah. Entonces, como sabemos, las épocas de los 70, con estas tensiones bélicas, todo eso está totalmente minado. Entonces, cuando nosotros en los años 90 estuvimos haciendo el catastro arqueológico de la cuenca del Valle Caplina, tuvimos toda la intención de ingresar ahí, pero el ejército peruano no nos dejó porque corría el riesgo de salir ahí, pisar una mina y seguir volando. No, pero yo creo que ahora ya con la tecnología nos podemos volar un dron. Hay drones que vuelan, tienen un alcance de 13 kilómetros de distancia. Tú puedes volar desde un punto, puedes lanzar tu dron hasta 13 kilómetros de distancia, de repente hasta más. Okay. Entonces podemos estar monitoreando un dron y no peinar, por ejemplo, toda la quebrada de los escritos para ver si realmente... Entonces, es un lugar donde aún hay expectativa. Todavía está pendiente ahí. Queda pendiente. Y bueno, en algún momento, no sé si a través de un proyecto, diríamos, binacional, Perú-Chile, se puede generar ahí un trabajo de investigación. Bueno, para salir de dudas yo, porque hasta ahora yo todavía tengo la inquietud ahí pendiente. Sí, justamente eso. Yo quería hacer una pregunta, como usted, le digo que uno no se encuentra así nomás caminando con un arqueólogo, no de la nada arqueólogos, hay muy pocos. Y por eso es un placer, un gusto poder conversar con usted. Gracias. Y aprovecho eso para decirle si usted se siente realizado, si usted tal vez o espera alguna otra misión más por cumplir en su vasta vida profesional, ¿no? A ver, bueno, realizado no. Ya. No sé si alguien se sentirá realizado. Pero realizado no, pero sí satisfecho, ¿no? Con las cosas que he podido aportar a Tacna desde el año 1983. Satisfecho porque de alguna forma este esfuerzo ha ido teniendo resultados a través del tiempo, ¿no? Por ir generando el interés de otros investigadores para que vengan a Tacna a desarrollar sus trabajos de investigación, haber contribuido con algunos sitios arqueológicos para su puesta en valor, como el caso de Micuya, ¿no? Haber publicado artículos, libros referidos a la arqueología tacneña. Creo que modestamente he aportado algo, ¿no? Quizás no todo lo que hubiese querido, pero bueno, yo soy alguien que vive y voy a vivir en un tiempo, ¿no? Y el tiempo continúa, ¿no? Hasta que Dios lo permita. Pero de que ¿Siente quizás algo más por hacer? Sí, quizás me hubiese gustado hacer más cosas, claro que sí, ¿no? A veces las limitaciones económicas no me permiten. Otras cosas que también hace, porque recuerda que yo no solamente me dediqué a la arqueología, sino yo he hecho docencia universitaria por 22 años en la Universidad Privada de Tacna, ¿no? He estado también en la formación académica. Entonces, y la administración pública del patrimonio, que he estado metido ahí, ¿no? Como trabajador del INC, ¿no? Entonces, como padre de familia también, va a educar a los hijos, ¿no? Junto a mi esposa. No es que eso no me haya permitido desarrollar muchas cosas que hubiese querido, pero bueno, es parte de la vida de uno como profesional, como ciudadano, ¿no? Y ahora que me encuentro en la vida de Cristo también, que eso me ha servido mucho para fortalecer mi familia, ¿no? Y fortalecer también mi existencia, ¿no? Pero tengo yo
pendientes cosas, ¿no? O sea, estoy en deuda todavía con Tacna. Por ejemplo, todavía no he podido publicar el libro de arqueología de Tacna. Que lo empecé a trabajar, lo debo tener en un 70%, pero por todas estas cosas, ahí está en plan de espera. Yo espero retomarlo lo más rápido que pueda. Pero ya está acercándose, digamos, ¿no? Está bastante avanzado. Está bastante avanzado. ¿No? Yo creo que eso es lo que tengo que dejar a Tacna, ¿no? Toda mi experiencia, mi conocimiento, la visión, mi análisis acerca de la arqueología tacneña lo quiero dejar en un libro, ¿no? Plasmar ahí todos los antecedentes y todo el desarrollo de las nuevas investigaciones, etcétera, etcétera, lo que creo que es necesario. Ese es un libro, ese es el gran libro que espero yo, Dios me dé vida para poder terminarlo. Y otros libros que sí van a salir dentro de poco, por ejemplo el número 3 de esta serie de pequeños libros que estoy publicando, que el número 3 es Arqueología de Tacna, en el mismo formato, con con el título de Arqueología de Tacna. Claro, porque ahí volteé el libro, ahí dice Tacna, la heroica y territorio. Entonces sería Tacna, la heroica 03, la arqueología de Tacna, ¿no? Su arqueología o la arqueología. Y así es una secuencia de 12 libros de estos que tengo que publicar. Está proyectado para 12. Para 12. Tengo ya varios que están avanzados, ¿no? Entonces, por situaciones de tiempo y a veces también de economía no debió salir este libro, pero espero que salga en septiembre, ¿no? Me hubiese gustado en agosto, pero que salga en septiembre. Después el libro Tacna, Texturas y Tiempos, que es un libro de casi 400 páginas, todo sobre Tacna, arqueología, historia, turismo, patrimonio, qué sé yo. Es un libro muy bonito, a mí me gusta muchísimo, ¿no? El libro ya está, felizmente ese libro está terminado, cuestión de financiamiento, y esperamos que dentro de poco. Y el libro de Moqui, ¿no? Que es el resultado de mis investigaciones en Moqui y de las investigaciones también con el equipo de colegas de la Universidad de California, que esperamos, también lo tengo bastante avanzado, te diré, ¿no? Que es un libro que lo va a publicar la Universidad Privada de Tacna, porque que patrocina el proyecto Moqui Perú es la Universidad Privada de Tacna. Eso, y la segunda edición del libro de Micuya, que debe estar terminándose este año. Entonces, como ves, hay mucho compromiso, y ahora pues que regresé a la administración pública como director del archivo regional, eso también, entre comillas, me quita tiempo. Bueno, vamos a hacer un último corte. Estamos con el arqueólogo Jesús Gordillo. Ya regresamos. Bien, estamos de regreso en la última parte con el arqueólogo Jesús Gordillo de Gazo. Bueno, yo estaba revisando este libro, El Territorio, que es el segundo tomo, ¿verdad? El segundo tomo, y le decía al arqueólogo que tiene algo de especial, algo que lo hace tan llamativo y atractivo. Bueno, físicamente creo que es, primero que es un libro de mano, como usted bien lo señaló. Esto fue publicado en el año 2019, ¿verdad? Sí. Y tal vez, no sé si, yo supongo la presentación, la forma, con este colorcito especial que tiene cada hoja, la separación de las líneas, el espaciado, las imágenes ilustradas. Tal vez sea porque usted, como bien dijo, pertenece a una iglesia, tal vez ha tomado
en guía algunos de los libros que son presentados de esta forma, pero que son muy amablemente, o sea, son muy dulces, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es posible, y la manera de cómo comunicar también el texto, como si es que ya lo has leído, te das cuenta que, como yo siempre digo, ¿no? Estos libritos no son de consulta, esos son libritos de lectura, son libritos para leer, ¿no? De donde estés, lo puedes llevar en el bolsillo, lo puedes sacar si vas caminando por la calle, si vas de viaje, lo puedes hacer con una prosa amena, una letra grande, espaciosa, con imágenes que van acompañando, todos los temas que vamos trabajando ahí, que es una descripción de Tacna, de la geografía de Tacna, ¿no? En ese estilo, desde el mar hasta la Puna, pasando la cordillera. Entonces tú vas a tener ahí una visión completa, panorámica, de la geografía de Tacna, del territorio tacneño, ¿no? Entonces, ahí me gusta este tipo de presentaciones, además porque yo también he tenido una formación, tengo una maestría culminada en planes y programas educativos, entonces he tenido la oportunidad de poder manejar este tipo de instrumentos pedagógicos para poder transmitir de una manera, diríamos, sencilla, ¿no? Lo que tú quieres contar sobre el paisaje o sobre la historia. Y también el hecho de haber estado pues tantos años de docente, eso te ayuda bastante, John, aunque te parezca mentira. Eso lo perfeccionas en el ejercicio, ¿no? De la manera como comunicar un conocimiento. Y este librito está en esa línea. Y como dices, el formato, sí, pues un poquito que trae recuerdo a estos libritos bíblicos que se publican, ¿no? Y que, claro, tiene que ser cosas que de fácil lectura y de fácil manipulación, ¿no? De agradable lectura. Y a un libro grande, qué sé yo, pues para que lo disfrutes en tu casa, en tu biblioteca, qué sé yo, cuando estés reposando en un hotel, lo que sea, pero estos son de mano. Sí, muy bien, muy bien. En cualquier sitio. Bien, ahora ya para cerrar la entrevista, porque el tiempo nos está ganando, usted tiene un mensaje para la población sobre el patrimonio, sobre el cuidado, una atención a la ciudadanía que usted pueda dar. Sí, mira, tenemos nosotros en estos tiempos que cuidar nuestra memoria, la memoria de Tacna. Y la memoria de Tacna está cifrada en sus producciones culturales que se han dado a través del tiempo, ya sean materiales o inmateriales. Esta memoria es parte, no es todo, pero es gran parte de nuestro sentido de pertenencia y de nuestra identidad, ¿no? Tenemos nosotros que proteger, conservar, desarrollar esa memoria a través del cuidado de inmuebles históricos como el que estamos en este momento, a través del cuidado de sus sitios arqueológicos, ¿no? Que es parte de la memoria y la historia de nuestra región, a través de sus costumbres y tradiciones, que si bien es cierto podamos o no estar de acuerdo con ellas, pero forman parte del colectivo de una sociedad. Entonces, ese es el mensaje que yo les quiero dar, en donde no solo las autoridades o las instituciones están en la obligación de cuidar esta memoria histórica de nuestra región, sino la ciudadanía. Lo que tiene que entender la ciudadanía, John, es que los verdaderos propietarios, ¿no?, de esta memoria son los ciudadanos. Las instituciones son los entes que el Estado ha generado y ha creado y los ha operativizado a través de los gobiernos, los encargados de cuidar, proteger y conservar esta memoria, material o inmaterial. Pero los dueños, los propietarios, somos nosotros, sus ciudadanos, somos los herederos de esta larga tradición cultural que existe en nuestra región, ¿no? Entonces, todos de alguna manera estamos comprometidos. Bueno, no quiero piratearme, robarme el eslogan de Defensa Civil, que todos somos Defensa Civil, pero en este caso todos tenemos el compromiso de conservar y proteger nuestro patrimonio cultural. Muy bien, sí, es una tarea que tenemos
debemos preservar nuestra memoria. Nosotros somos la muestra también de esa memoria. Somos parte de ese proceso. Parte también, ¿no? Y algún día también estaremos dentro de esa historia. Bien. Sí, sí. Ha estado con nosotros el arqueólogo Jesús Gordillo Vegaso, a quien le agradecemos muy amablemente su presencia. Con nosotros será hasta la siguiente transmisión. Esto es Desde la Escuela.